Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Luisa Jiménez en este tu programa Kilómetro 36. Y bueno, pues como cada martes de 7 a 8 de la noche, trayéndote temas muy interesantes. Y bueno, pues el día de hoy te tengo un invitado de verdad de lujo. He tenido la fortuna de conocerlo pues ya de tiempo atrás, ya algunos años atrás incluso. Y bueno, pues te platico que él para mí ha sido un ejemplo a seguir en muchos aspectos de la vida y quise compartirlo porque justo en esta parte de ser vehículo para poder enlazar estas historias de éxito desde la parte personal y la parte profesional, pues qué mejor que traerte invitados pues de esta gran calidad. Y el día de hoy tengo el gusto de presentarte a Alejandro Mendoza San Salvador. Él, bueno, pues tiene una especialidad en el área legal, contador público. Además de eso, es director de su propia oficina contable, jurídica, y bueno, pues tiene una vasta experiencia desde la parte también de la docencia, ponente y conferencista. Y el día de hoy te lo tengo aquí exclusivamente en tu programa Kilómetro 36. ¿Cómo estás, Alejandro? Pues contento de ver tanta belleza y de volver a participar en tu programa. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar, porque yo sé que aunque estamos de alguna manera con ciertas restricciones para movernos, siempre la parte digital favorece para seguir generando operaciones y bueno, pues tú siempre estás en constante movimiento. Y específicamente, mi querido Alejandro, les platicaba que el kilómetro 36 siempre se distingue por llevar historias que nos han transformado desde la parte profesional, desde la parte personal. Platícanos cuál ha sido para ti el kilómetro 36, donde en algún momento has querido tirar la toalla, donde por algunas circunstancias de la vida dijiste, ya no puedo más, pero algo te hizo cambiar de parecer y pues seguiste avanzando. Platícanos un poquito para conocer más, Alejandro. Pues mira, qué interesante propuesta, ¿eh? Resulta que en el 2012, con el cambio de gobierno, Uh -huh. a mí me afectó muchísimo porque yo venía trabajando muy fuertemente con la Secretaría de Economía Federal Sí. en proyectos de emprendimiento, de innovación, desarrollo de negocios, Uh -huh. al grado que llegamos a desarrollar 42 franquicias Uh -huh. para ayudar a la gente desde la idea, hacer su plan de negocio, ayudarle a constituirse, luego volverse franquicia y en su caso ir a la exportación. Uh -huh. Entonces el programa estaba muy ambicioso, estaba muy bueno, estaba muy bien. De hecho, venía desde el sexenio de Calderón y luego con el De con el cambio que Vicente. hubo Ah, sí, claro. en el 2012, Ajá. dijeron, es que no es posible que tú puedas traer tanto, cubrir tanto. Yo tenía 25 consultores a mi cargo Ujú. y decían, no podía ser que tú estés abarcando tanto. Entonces me cerraron todas las llaves, nos hicieron pagar las franquicias y luego ya no nos siguieron dando trabajo. Muy Entonces yo bien. tuve que liquidar a los 25 consultores. Aparte, pues te recuerdo, yo fui papá soltero, en esa época seguía siendo papá soltero. Ujú. Y entonces, bueno, yo me divorcié cuando mi hijo tenía 2 años. En aquel momento, él ahorita, pues saquen cuentas, él tenía sobre 18 años más o menos en el 2012. Ujú. Entonces, pues seguía viviendo conmigo Ujú. y pues todo se me vino encima. Tuve una pérdida de 14 millones de pesos Fija. y de repente por ahí tuve la crítica de una persona, me manda una pregunta en un foro y dice, oye Gerardo, ¿cómo te atreves tú a hablar de finanzas siendo que tú perdiste 14 millones? Y le contesté ahí, ¿no? Le digo, mira, con todo respeto, no puedes perder lo que no tienes. Entonces primero los generé y luego los perdí. O sea, a ver, quisiera ver quién hace 14 millones otra vez. Ajá. Ujú. y pero la diferencia es que ya conozco el camino, es nada más volverlo a andar. Yo te puedo decir que hoy por hoy, pues gracias a Dios ya no tengo deudas, de esos 14 millones ya no tengo deudas. El año pasado me compré una camioneta del año, me cambié, yo vivía en un cuartito de 3x3 porque tuve que reorganizar mi vida. En aquel momento falleció el abuelo de mi hijo, entonces su abuelita se quedó sola, se fue a vivir con ella. Entonces, a mí me dio la oportunidad de, bueno, retomar mi soltería, pero vivía en un cuartito así literal de 3x3, de 3x3.
y empecé yo tratando de ahorrar en el transporte, porque en el Estado de México es muy caro el transporte, mientras en el DF en aquel momento pagabas 2 pesos, 3 pesos por un transporte, 5 pesos por el metro, aquí la tarifa mínima eran 10 pesos. Entonces, vele sumando a donde fueras más donde regresaras. Entonces empecé en una agencia de bicicletas, en un taller. Les dije, oye, yo tengo la experiencia, soy consultor, porque en aquel momento, pues, ahorita tengo más de 40 años dando consultoría, así que imagínate. Entonces le dije, yo tengo la experiencia de que la gente que repara, ya sea licuadoras, ropa, lo que sea que le lleves a reparar, siempre hay alguna persona que no regresa. Y ya sea que lo deje pagado o no, pero finalmente el artículo ya se le metió mano para arreglarlo, arreglaste el saco, arreglaste la tele, el microondas, lo que sea, pero la gente no regresa por la razón que tú quieras, porque se cambió, porque se divorció, lo que tú quieras. Y entonces con esa experiencia de que siempre hay algo que se queda ahí, yo le dije, seguramente tú tienes al menos una bicicleta que alguien ya no regresó por ella y que ya le metiste refacciones, que ya le metiste tiempo y que no lo vas a recuperar si no la vendes. Entonces, yo te la compro una de esas bicicletas, pero necesito crédito porque no tengo para pagártela. Pues para no hacerte la historia tan larga, habíamos quedado en pagársela en 3 meses, la realidad es que se la pagué en el primer mes, porque con la bicicleta sustituí el transporte y entonces todo ese ahorro que yo hacía se lo daba de la bicicleta al maestro del taller. Y luego tuve la oportunidad de comprar una moto, luego un carro y luego me dediqué a compraventa de autos. Y entonces, pues fui volviendo a generarme, ¿no? Y te digo, en el 2019 ya pude comprar una camioneta de contado y del año, porque yo iba a buscar un carro pequeño, pero me enamoré de esta camioneta. Ajá. Y pues Dijiste, dije, me lo pues ni merezco. modo, ¿para qué trabajamos, no? Exacto. Me Me sacrifico y me merezco. largo. Y del lugar de 3x3 ahorita estamos transmitiendo desde la que es tu casa y por ahora despacho también. Claro, gracias. Pues ya es casa, ¿no? Tenía 3 recámaras, 2 las ocupé para hacer una alcoba y entonces ahora tiene 2 recámaras en lugar de 3, tiene 2 baños y bueno, ya no es un 3x3, ¿no? Entonces, y estamos hablando de 2012 para hoy, estamos hablando de 8 años, ¿no? Pero 8 años en que pues recuperé parte de lo que había perdido. Ahorita todavía no me siento estable, todavía vamos por más. Por ahí también me invitaron a dar otra plática de finanzas y me decía, oye, pues se ve que tienes buenos gustos, porque en aquel momento traía yo un saco Donna Karan que me acaba de comprar. Y me dice, oye, pues ¿cómo le haces? Pues es que yo no me detengo. O sea, yo trabajo desde mi abundancia, no desde mi escasez. Y entonces cuando vi el saco, $400, dije, pues me gusta, me queda, me lo llevo, ¿no? Y porque además también es parte de la imagen. No puedes invitar a la gente a que genere apestando a pobre. Sí, Entonces claro. también tienes que cuidar ese detalle, ¿no? Sí. Y así fue como fuimos saliendo. Y la otra es que tengo otro hijo que se llama Oscar Gabriel. Él acaba de cumplir 13 años, pero él siempre ha vivido con su mamá y sus abuelos. Entonces yo a él lo he visto, pero eso no quiere decir, porque no lo entiendo, no soy Dios para juzgar, pero no entiendo a aquellos que se desentienden de sus hijos, no los entiendo. Yo sigo viendo por él y a pesar de la crisis, yo seguí viendo cómo lo apoyaba. De hecho, él está en escuela particular, yo cubro esa colegiatura, ¿no? Entonces, pues el tema es que tengo una amiga hermosa, se llama Luisa Jiménez, que dice, oye, pues si te caes, te sacudes y te levantas, no te puedes quedar en el suelo, ¿no? Entonces, siguiendo ese bonito ejemplo, pues yo me levanté y sí, traía las rodillas raspadas, pero no me quedé tirado en el suelo, porque ya pronto espero compartirles un libro que se llama Mi Ley del 111, y lo llamé así porque el 111 se escribe con 3 unos. Todo empieza por 1, se sigue con 1 y acaba con 1. Lo que no hagas tú por ti, ni tu esposo que te quiere tanto, ni tu mamá que te quiere tanto, ni la amiguita que te adora, lo va a hacer por ti. Correcto. No podemos comer por ti, no podemos estudiar por ti. Entonces tienes que empezar por ti. Y al final me gusta practicar lo que predico. Entonces, si todo empieza por ti, las cosas no se hacen solas, seguramente lo voy a tener que hacer yo. Entonces más me vale ponerme las pilas y ponerme a generar. Ajá. Y entonces hice el recuento de los años, a ver, pues qué habilidades tengo. Pues me gusta mucho la parte contable, la parte financiera, la parte fiscal.
Entonces empecé a ofrecer los servicios nuevamente, ya no nada más como asesor de negocios, sino revisión de contratos, avisos de confidencialidad, etcétera. Y con eso pues fui volviendo a generar, ¿no? Y pues aquí estamos. No, y aparte también a mí me encantas porque no dejas de aprender. A pesar de que Gerardo tiene una trayectoria en ponencias en la parte de docencia, no deja de fungir también como un buen alumno. Todo el tiempo está tomando cursos de actualización. Si no está impartiendo, el tiempo que lo deriva además de sus clientes es estarse actualizando. Y bueno, pues la verdad es de que eso lo hace doblemente necesario hoy día. Las leyes están cambiando todo el tiempo, la situación económica que, bueno, pues requiere que tengamos la mayor cantidad de recursos para tomar buenas decisiones, obviamente empezando por uno mismo, qué es lo que necesito hacer y, bueno, también para eso, pues poder ofrecer servicios de calidad para nuestros clientes. Me encanta la frase que decías al principio, no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros nos estamos sustentando como personas profesionales, evidentemente, bueno, pues requerimos ser también profesionales en la formación y si a lo mejor no lo sabemos, que creo que también es otro punto, es saber con quién hacer alianzas, ¿no? Saber Correcto. quién pueden ser tus socios de negocios, porque bueno, si nos la pasamos tratando de ser especialistas en todo, nunca terminaríamos, pero podemos tener socios de negocios que justamente nos puedan apoyar para dar unos servicios de calidad. Y bueno, partiendo de esta parte, Gerardo Alejandro, que bueno, te agradezco porque en muchas ocasiones pasamos por esos momentos críticos y además de decir puedo, tienes todo un tema emocional y un tema de sentimientos que son difíciles a veces confrontar. Y definitivamente, bueno, pues esta historia me emociona mucho porque estamos pasando en un momento donde muchos de mis colegas pues están apretados, algunos financieramente, están reestructurando sus negocios y quiero hacerte la invitación de que así como Alejandro y así como nos está compartiendo su historia, a pesar de todas estas circunstancias, podemos salir adelante, generando una estrategia financiera, comercial, y bueno, pues va a platicarnos también aquí algunos recursos donde podamos hacer también una mejor organización incluso de nuestras propias finanzas. ¿Qué es donde nos gustaría que nos pudieras apoyar, Alejandro? Tú tienes un expertise tremendo en toda esta parte fiscal. ¿Qué recomendaciones nos haces a estos asesores, a todos los que conformamos este hermoso sector inmobiliario para los que pues están todavía apenas empezando, identificando qué régimen les conviene, qué régimen no? ¿Cuál de tu experiencia pudiera ser viable para un agente inmobiliario? Mira, haces unas excelentes propuestas, porque muchas veces en mi experiencia me he encontrado despachos de contadores, y lo digo con todo respeto y con mucho cariño para los colegas que no se actualizan, y van matando las figuras. ¿A qué me refiero con matar las figuras? Tú puedes ser persona física o puedes ser persona moral. Generalmente empiezas siendo persona física porque es con lo que arrancas, es como trabajar en el taller, en la recámara, en la cocina y luego ya ir saliendo, ¿no? Entonces el mismo proceso lo tienes en los negocios, empiezas como persona, luego ya te constituyes en una empresa, te haces de socios, vas creciendo y avanzas, ¿no? Pero me ha tocado ver que muchos despachos van matando lo que van construyendo. Es decir, empezaron como persona física y dice, ahora que ya eres persona física, cancelamos la persona física porque ya vas a dar el paso a persona moral. Entonces ahora te constituyo como persona moral y me olvido de la persona física. Primer consejo que les quiero dar, no hagan eso. Construyan sobre lo que ya tienen. Si eres persona física, conserva la persona física y conserva la persona moral. Okay. Y te lo voy a explicar de manera muy sencilla. Si tú tienes un ingreso de 5 millones, no es lo mismo que 5 millones se repartan en una persona a repartirlo en dos. Porque la forma de pagar impuestos es muy sencillo. Anoten ahí la fórmula. Es mis ingresos, lo que gano, menos lo que gasto, me da algo que se llama base gravable. Esta base gravable entra en conflicto con mis utilidades, porque es la misma fórmula para obtener utilidades.
Va de nuevo, mis ingresos menos mis gastos, me dice cuánto voy a pagar de impuestos y se llama base gravable. Pero también esta misma mecánica de lo que cobré menos lo que me gasté, me dice cuánto gané, que es mi utilidad. ¿Te das cuenta? Entonces ahí existe un conflicto de intereses porque yo quiero ganar más, pero en la medida que gano más, pago más impuestos. Entonces lo que tengo que buscar son estrategias. Por un lado, los ingresos se dividen en acumulables y no acumulables. Los acumulables son los que pagan impuestos. Los no acumulables son los que no pagan impuestos, pero la ley te permite reconocerlos como un ingreso, pero no pagar por ello. Y dentro de la parte de deducciones o gastos, tenemos deducciones autorizadas y deducciones no autorizadas. Entonces hay que buscar que las no autorizadas legalmente las pueda yo convertir en sí autorizadas. Y te pongo un ejemplo de ambas. Voy a empezar por los gastos y luego voy a los ingresos. En el tema de los gastos, cualquier contador que se precie de serlo, se va a decir, oye, la ropa es no deducible, y tiene toda la razón. Porque además el criterio del SAT es, oye, si no vas a mostrar una casa, si no vas a cerrar un negocio, andas encuerado, entonces pues tu ropa es no deducible. Pero si yo ese concepto lo cambio a uniforme, tengo un beneficio fiscal, porque en derecho fiscal hay un principio que dice que los accesorios corren la suerte del principal. Traducido al español, si puedo hacer deducible la ropa vía llamándolo uniforme, ahora ese uniforme también puedo pagar la tintorería y la lavandería y hacerlo deducible. ¿Te das cuenta? Entonces, no se trata de evadir, porque hay mucha gente que usa la palabra de vamos a evadir impuestos. Evadir es un delito federal y es cárcel. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, no evadas, más bien acércate con el profesionista, con los que conocemos del tema, porque en el siglo pasado era como acaba de mencionar Luisa, teníamos que saber mercadotecnia, finanzas, matemáticas, sacar perros, hacer mole, teníamos que saber de todo. Hoy, el consejo que yo te doy es que tengas en tu agenda el teléfono de que lo hace mejor y le llames. Consíguete un buen contador, consíguete un buen abogado y que alguno de los dos sea fiscalista. Porque hay una línea muy delgada entre la contabilidad, las finanzas, pero todo termina siendo fiscal, todo lo que tú me digas termina siendo fiscal. Entonces, es buena idea que tengas un abogado, un contador y un fiscalista. En mi caso, por eso es que yo tengo las tres cachuchas, porque como soy empresario, me he dado cuenta de esos requerimientos. Entonces, pues yo sigo mis propios consejos, ¿no? Claro, y eso es importante, claro. Sí, y entonces en el tema de los gastos, pues empezamos por el uniforme. Y lo que revisa el SAT no es que hayas mandado el uniforme a la lavandería, revisa que tu CFDI, porque ahora todo es por CFDI factura, te va a revisar que cumpla con el 29 y 29A del Código Fiscal. No te va a revisar si fue el vestido naranja o si fue el uniforme o qué fue lo que mandaste. Te va a revisar que hayas mandado, que cumplas tu factura con esos requisitos. Eso es lo que te va a revisar. Entonces, por ahí ya podemos empezar a tener ahorros, ¿no? La otra parte donde tenemos la parte de los ingresos, hay ingresos que no acumulan. Por ejemplo, los derechos de autor. Los derechos de autor no están exentos, no pagan IVA, y hasta 800,000 pesos, bueno, 25 veces el salario mínimo, que ahorita ya son casi 900,000 por año, no pagas un solo peso de impuestos. Oye, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, en mi caso, los contratos que yo hago con las inmobiliarias y con los agentes inmobiliarios, los registro en Indautor porque yo los generé. Y entonces yo ya no te vendo un contrato, te vendo los derechos de usar ese contrato. ¿Y por qué tomo en cuenta este contrato? Porque es mi siguiente consejo. Tengan mucho cuidado con los contratos. Hoy por hoy hay varias leyes que nos pegan en el sector inmobiliario. Una es el impuesto sobre la renta, porque nadie nos vamos a escapar de ese. Y ahorita lo retomo para dar más tips de fiscales. La otra es la ley de extinción de dominio. Entonces, si no tienes un buen contrato, esta ley de extinción de dominio, junto con la ley de delincuencia organizada, permite que si alguien, nada más, fíjate qué grave está, resulta que a una persona le cae mal el vecino y entonces habla a la Procuraduría General de la República y le dice, oye, fíjate que en esa bodega que rentaron, tienen gente secuestrada.
Pues con eso es suficiente para que llegue la judicial, haga una inspección, cierre la bodega, la rematen, y una vez que la rematen, tú ya tienes derecho a juicio. Ahí estamos violando varios artículos de la Constitución, porque tú tienes que ser oído y vencido en juicio para que rematen un inmueble. Pero con la nueva ley de extinción de dominio, pueden hacer esto sin pasar por ningún proceso legal. ¿Sí? Es decir, pueden rematar esa bodega donde tú la rentaste para guardar tus llantas, pero como le caíste mal al otro, te denuncia, y entonces una vez que ya lo rematan, ya puedes hacer el juicio y entonces recuperar y deslindar responsabilidades y decir, bueno, pues aquí está lo de tu negocio, pero ya te quitaron un punto de venta, ya te quitaron tiempo, entonces eso lo puedes matar desde el contrato. Claro. En el contrato puedes poner ciertas cláusulas, que el dinero es de una fuente ilícita, por ejemplo. Puedes poner esa cláusula, que el dinero viene de una fuente ilícita, porque recordemos que estamos en un sector vulnerable. Es correcto. Y entonces tenemos que tener, que ahí hay otra ley más que se llama la que conocemos como lavado de dinero. ¿Sí? Entonces, fíjate todas las leyes que estoy mencionando ahorita en un ratito que inciden en el sector inmobiliario. Entonces, por eso es que hablaba yo al principio de tener un abogado. Le voy a poner aquí, llame ya. Sí, por supuesto, usted lo vamos a decir al final, por cierto. Los Sí, datos de Gerardo. Vamos a poner ahí, por favor, llame ya. Porque sí es importante que empieces, tú que estás arrancando o tú que ya estás en el tema, que tus contratos sean muy claros y transparentes, y sobre todo que desde ahí mates cualquier riesgo que puedas tener. Y también, perdóname. No, sí digo efectivamente que eso es importante. Muchos optan por estos contratos de un colega que se los pasó y bueno, ya nada más lo actualiza, le pone su nombre, su dirección y es el mismo que vienen utilizando, o los que descargan por internet y bueno, pues ahí está un cabo suelto tremendo, ¿no? Sí, así es. De hecho, me tocó un cliente que precisamente porque bajó un contrato de internet y por poco pierde su propiedad, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Algo que tienes que tener mucho cuidado en el tema de contratos, en el tema inmobiliario, estoy hablando específicamente de renta. Okay. Cuando tú no avisas que ese contrato se va a acabar o tienes una cláusula que lo comprenda, que lo contemple, la ley te dice que si no hay ese aviso, se entiende por prorrogado el contrato en los mismos términos y condiciones. Pero además se vuelve indefinido. Si tú habías rentado por un año y se te pasó, se te olvidó, tienes 30 días y no lo hiciste, ¿qué crees? El contrato se vuelve indefinido y se vuelve las mismas condiciones. Entonces, el inquilino, si te va a pagar los 10,000 mensuales, te los va a seguir pagando de aquí a 30 años. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estoy hablando del tema de cuando tú rentas, ¿no? Claro, claro. El otro riesgo, hay una figura que se llama prescripción positiva, que en el Estado de México ha habido muchos casos de que la gente invade la propiedad y se la adjudican, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso insisto yo mucho en el tema del abogado y de los contratos, porque desde ahí puedes frenar muchas situaciones de la ley de lavado de dinero, de la de extinción de dominio, etcétera. Desde el propio clausulado, ya desde ahí ya tienes un blindaje legal. Y entonces eso es importante. Porque también, luego, ¿qué pasa cuando el inquilino no me quiere pagar? ¿No? Entonces, es buena idea que tengas una póliza jurídica. ¿A qué voy? El riesgo o te lo comes o lo transfieres. Yo prefiero transferirlo. Y te pongo el caso de lo que me ocurrió en el 2018. Culpa del médico. Me dijo, usted tiene que consumir más hierro. Vi una camioneta, dije, ahí viene mi dosis, y tómala. Y me hacen pedazos la rodilla y toda la pierna izquierda me la hicieron pedazos, ¿no? Si yo no hubiera tenido un seguro, yo hubiera tenido que desembolsar los 250,000 pesos que costó la reparación de mi pierna. Entonces, vuelvo a retomar, el riesgo o te lo comes o lo transfieres. Por ahí hay gente que te va a decir, lo minimizas, sí, pero el transferirlo es una manera de minimizarlo, ¿sí? Entonces, es importante que pues tengas este tipo de protecciones cuando estás trabajando. También otro seguro que casi nadie conoce se llama de responsabilidad civil, que yo recomiendo para todos los que somos profesionistas o que nos dedicamos a una labor independiente, incluido el ramo inmobiliario. Porque, ¿qué pasa si yo vendo una casa que tiene vicios ocultos? ¿No? Yo tengo una responsabilidad porque yo fui el contacto.
¿sí? Entonces, pero con este seguro de responsabilidad civil, quien responde es la aseguradora, no tú. Ok, ok. ¿Sí? Entonces vale la pena. Y lo menciono porque sí me ha tocado que me invitan a algunos foros, como ahorita me has hecho el favor de invitarme a tu programa, Ujú. me invitan a algunos foros de diferentes, de inmobiliarias, etcétera. Y a mí, a diferencia de otros conferencistas que solo llegan, exponen y se van, a mí me gusta estar lo más que se pueda, desde que se empiece el congreso hasta que se termine, pasando por mi ponencia, y entonces tomo nota de lo que están diciendo los compañeros. Y comento esto porque no he escuchado un solo foro donde te den este tip de, oye, un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Nunca lo he escuchado. Ujú. Y considero que pues sí es un tema importante, Ok, ¿no? ok. Entonces, pues estaría bien que todas las dudas que vayan surgiendo, como ahorita estamos haciendo uso de la tecnología, pues te las hagan llegar y con mucho gusto les damos seguimiento. Sí, está maravilloso porque a veces nada más pretendemos y de verdad que somos muy buenos asesores, sin embargo, con esta iniciativa de estar lo más cubierto posible, somos una actividad vulnerable, como bien lo comentas, y cada vez se va a ir haciendo todavía mucho más estricta la parte legal hacia nuestras operaciones. Qué mejor que desde este momento, bueno, pues empecemos y los que ya lo tienen, muchísimas felicidades y los que no, creo que es una muy buena alternativa hacerlo desde el punto de vista legal. Qué mejor que una sola persona tenga estas tres cachuchas como comentas, porque luego de Ujú. repente tener por acá nuestro abogado, por acá nuestro fiscalista y por acá nuestro contador, pues de repente puede llegar a generar por ahí unos teléfonos descompuestos, pero creo que lo mejor es hacerlo a través de o despachos que nos estén generando estos tres servicios y qué mejor a través de los servicios de Alejandro. Preguntarte en este tema de lo que se puede deducir. Hay muchos colegas que están tratando de formalizar todas esas actividades y bueno, pues ya irse más en regla. ¿Cuáles serían los gastos que tú recomiendas para deducir justamente para tener pues una base gravable menor? Pues mira, les voy a compartir un tip que yo considero muy importante porque les va a dar muchos beneficios. Uh -huh. Procuren radicarse a 50, a más de 50 kilómetros de donde van a estar operando. Okay. ¿Por qué? Porque la ley me dice que en ese círculo de los 50 kilómetros solamente es deducible el 8% de mis gastos de restaurante. Y como mencioné en el derecho fiscal, te dice que los accesorios corren la suerte del principal. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? El IVA de ese consumo de restaurante no lo vas a poder deducir al 16, que ese es otro error que me he encontrado. Vas a deducir el 8% del 16, ¿sí? Y los gastos que hagas ese círculo, Uh -huh. bueno, pues van a llevar esas restricciones de 50 kilómetros. Uh -huh. Uh Si -huh. tú te sales, por ejemplo, nosotros estamos en el área conurbada, yo estoy en Naucalpan, con que ponga mi domicilio en Toluca, ya rompí esos 50 kilómetros. Y entonces todos los consumos que yo haga con mis clientes para mostrarles algún bien raíz o lo que sea, son deducibles al 100%. Mi gasolina se vuelve deducible al 100%. Mi vehículo y todo lo que conlleva el vehículo, reparaciones, seguro, verificación, todo eso se vuelve deducible al 100%. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque el Código Fiscal me dice que en el tema de vehículos, cuando lo uso de manera utilitaria, tiene un tope de 170,000. Pero imagínate yo llegar en un carrito de 170 a hacer un negocio donde voy a vender un club de golf, pues no se ve uno sexy. Hay que llegar en un carro bonito, ¿no? Coquetón, para poder subir al cliente o a los clientes y llevarlos y que conozcan el club de golf o lo que estás promoviendo, ¿no? Entonces, esto se puede evitar tener ese tope. Uno, si en lugar de, porque hay algo muy importante, el código fiscal es a la letra. Y si no lo dice, no lo dice. Entonces tú no le añadas, porque a veces nos castigamos nosotros mismos. Nos castigamos en el sentido de que decimos, pues como la ley ahí, pues dice auto, pues, auto utilitario, pues entonces ya cualquier cosa. No, una camioneta
no es un auto, es camioneta. Entonces, al igual que la ropa, al ponerla como uniforme, el vehículo, al llamarlo camioneta, pues ya no entra en ese tope de 170, esa es la más sencilla. Otra es que tú tengas una sociedad de activos y tú mismo te lo rentes, ¿no? Esa pudiera ser otra salida. Y entonces, de los deducibles que puedes tener, pues primero te recomiendo, recapitulando, salte de este círculo de los 50 kilómetros para que entonces todos tus consumos se vayan al 100%, ¿sí? Pero tiene que haber una lógica de negocio. No puede ser que estés consumiendo y no me das ninguna factura, ¿no? Tiene que ir de la mano. Y un error que me he encontrado en varios despachos es que el contador les dice, tú pide factura de todo y yo me encargo de ver qué pasa y qué no pasa. No, ya no hagan eso. Porque antes te revisaba el fisco por tu ingreso, hoy te revisa por el gasto. Entonces, si tú estás gaste y gaste con esas facturas, acuérdate que ahora todo es electrónico. Entonces, en el momento en que en un negocio se genera una factura, ya hay una copia de esa factura en el SAT. Antes, como contadores, te teníamos que decir, dame lo que has facturado. Hoy no, hoy lo único que necesito es tu estado bancario, porque todas tus facturas yo las puedo bajar de lo que compraste y de lo que facturaste, de tu propio casillero del SAT. Ok. ¿Sí? Perfecto. Entonces, no es buena idea que gastes de todo. Importante. Que finalmente, pues, ese también es ir rompiendo esos tabús, esos errores que tenemos de repente en la parte legal, en la parte fiscal. Ya se nos congeló un poquito la imagen, pero sí no se sigues escuchando, ¿verdad? ¿Alejandro? ¿O ya no? No, parece que no. Parece que ya no tenemos ahorita a Alejandro. Vamos a pedirle que se conecte a través de nuevamente de Zoom para que podamos tener esta siguiente conversación. Y bueno, a ver, permítame por favor. Perfecto, ya estamos aquí nuevamente y bueno, pues esta parte que nos comentas, que creo que es importante tomar en cuenta de que a veces nos damos por sentado que una recomendación que tal vez en algún momento aplicó, pues ya no se aplica para los años subsecuentes por todas las modificaciones legales y también por todos estos temas tecnológicos donde pues van a estar dando monitoreo, bueno, de alguna manera estar pues siempre asesorados por un muy buen contador. Específicamente en tu caso, Alejandro, ¿cuáles son estos servicios integrales con los cuales mis colegas inmobiliarios pueden apoyarse contigo a través de tus servicios? Yo sé que eres una persona súper profesional en estas tres áreas, pero específicamente en la parte inmobiliaria, ¿cómo se pueden apoyar ellos contigo? Mira, todo el tema legal lo podemos manejar, la parte fiscal para decirles justo cómo hacer para que su dinero les rinda más, porque al final uno es el que se corre los riesgos, el que aporta, el que se desvela, el que se truena los dedos, etcétera, para que al final el SAT se lleve una participación muy amplia sin hacer nada, ¿no? Entonces, sí vale la pena que se acerque para poder hacer una planeación, porque tiene que ser un traje a la medida. Y en ese sentido, aprovechar todo lo que nos permite la ley para que tengan la optimización de su dinero. Porque no es solo el no pagar impuestos, también es el tema de cómo nos vamos a cuidar, porque nos han chamaqueado, nos han dicho que tenemos un niño por dentro, y eso nada más las embarazadas. Lo que sí tenemos todos por dentro es un viejito. Y la verdad es que trabajamos más con una cultura de remediación que con una de previsión. Entonces, vale la pena ver cuál es tu patrimonio, cómo te piensas retirar, porque además cuando somos más grandes vamos a requerir más atención médica, más medicamento, más cuidados. Y en mi experiencia, pocas son las gentes que piensan en cómo prepararse para ese retiro digno, ¿no? Entonces, ahorita estamos trabajando, pero algún día nos vamos a retirar y en ese mismo sentido no vamos a producir con la misma calidad ni con la misma potencia con la que lo hacemos ahora, ¿no? Tú estás muy jovencita y pues puedes hasta no comer, desvelarte y atender al cliente de maravilla, pero con el tiempo una desvelada te va a pegar, una comida, Dios no lo permita, pero puedes terminar hasta hospitalizada por mal comer.
¿no? Ujú. Entonces hay que cuidarse. Y entonces, pues necesitas al final paz mental. Sí necesitas tener una paz mental y eso es lo que te ofrecemos en el despacho, que tengas una paz mental porque te platicaba que pues el concepto lo estamos cambiando. Somos el primer abogado humanista y vemos la parte de patrimonio, familia y prosperidad. Ya no es nada más el abogado que pues le llamo cuando tengo una bronca, sino es vamos a promover más una cultura de previsión que una cultura de remediación, Ujú. ¿no? Y esto se logra a través de un trabajo conjunto donde hagamos un diagnóstico de qué es lo que necesitas, cómo estás, y hacerte un traje a la medida donde te blindemos, porque hay varias cosas que tienes que manejar de manera personal y Ujú. hay cosas que también puedes manejar para tus clientes. Ejemplo, de manera personal hay algo que se llama patrimonio familiar, que es Ujú. una figura jurídica que te permite blindar tu casa para que sea inembargable hasta 3 millones de pesos en este año, Ujú. pero cada año va subiendo conforme a la UDI. Ujú. Entonces, tú puedes proteger tu patrimonio de tal manera que no pueda llegar ninguna institución, el Seguro Social, el SAT, y embargarte, la puedes proteger. Eso mismo pues, se le puede ofrecer a los clientes. Otra herramienta que yo veo de venta para los asesores inmobiliarios es que muchos desconocen que en un crédito de vivienda Ujú. puedes recuperar hasta parte de los intereses que pagas de ese crédito, Ujú. hasta 5 años atrás. Ujú. Ujú. Entonces se puede hacer esa recuperación y esa sería una herramienta de ventas porque le puedes decir a la persona, ok, aquí está ya tu casita, pero vamos a trabajar con Alejandro a partir del próximo año porque él nos puede ayudar a recuperar parte de los intereses que estás pagando de este crédito, por Okay. ejemplo, ¿no? La otra cosa que también podemos trabajar es, pues tú sabes que a la hora de una venta de un bien inmueble, Ujú. pues hay que acudir al notario Ujú. y ahí tú tienes un avalúo y tienes el valor comercial y el valor del predial, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, ahí hay que hacer una estrategia para que también el cliente no termine pagando muchos impuestos, porque no es que el notario cobre caro, Ujú. el Ujú. notario en realidad se queda más o menos con una sexta parte de honorarios y sí se vuelve un poco más costoso comprar a crédito porque tiene que hacer dos trabajos, registrar el crédito Ujú. y registrar la compraventa del inmueble. Ujú. Entonces hace dos trabajos y por supuesto pues te cobra honorarios por cada uno de esos trabajos, ¿no? Claro, claro. En el caso de una compra de contado pues nada más hace el traslado de dominio y pues se acabó. Pero al final es un profesional que hay que trabajar, pero hay que trabajar de la mano con ese notario Ujú. o con ese corredor público, hay que trabajar de la mano porque entonces podemos generar estrategias porque el cliente, pues ahí hay un diferencial de precio y le pueden cargar mucho impuesto a la Okay. hora de esa compra, ¿no? Entonces vale la pena sí diseñar trajes a la medida porque no puedes dar una receta genérica, Sí, claro. porque además no es lo mismo el Distrito Federal, bueno, Ciudad de México, Ajá. que el Estado de México, Correcto. porque en Ciudad de México además hay otro impuesto adicional y es más caro vivir en la Ciudad de México que vivir en el Estado. Entonces, vale la pena sí sentarse y hacer una planeación desde que estás promoviendo Ujú. Ujú. para que sepas más o menos qué costos va a incurrir el cliente, Ujú. más o menos cuánto le va a costar ese traslado de dominio, si lo va a comprar a crédito, cuánto más que, más o menos son 30,000 pesos adicionales en Ujú. general. Ujú. Pero sí habría que revisar cada caso para decirle, mira, con este inmueble la estrategia sería esta, Ujú. porque pues no es lo mismo un local comercial que una oficina, que una casa habitación, Claro. ¿no? Ok, ok. O un negocio que está funcionando, porque hay escuelas que no te venden nada más la estructura, te venden todo completo, ¿no? Exacto. Me encanta porque justo en esa parte es donde requerimos tratos personalizados. Muchos de los colegas tienen ya tiempo actuando en el mercado y bueno, pues a lo mejor ya tienen una forma de operar. Hay algunos que van entrando, pero independientemente de eso, lo que quiero decir es de que qué es lo que en términos legales, patrimoniales, en términos fiscales, en términos también del servicio de asesoría a tus clientes, requerirías apoyo. ¿Por qué sería importante para ti regularizar determinada área?
hazte nada más estas dos preguntas y en función a eso, yo te invito a que esto de lo que estés adoleciendo, acércate con Alejandro a hacer una cita. Y de esa manera, porque no somos todólogos, y desde esa manera hacer una consulta de cómo podemos operar mejor justamente para obtener esta paz que comentabas, que eso creo que es lo principal para nosotros, para nuestros clientes, a través de todas estas áreas. Si es un tema de contrato, si es un tema de la parte fiscal personal, si es porque quieres constituir ya una empresa mucho más grande o tienes por ahí algún tema con algunos clientes de algunos sectores que te están requiriendo pues mayores servicios, bueno, pues hacerlo a través de toda esta consultoría. Y bueno, pues nos gustaría, Alejandro, que nos pudieras compartir, por último, este gran proyecto que ya tienes, pues prácticamente, pues a la vuelta de la esquina, para que, bueno, pues todos los que estén interesados tengan esta información de este maravilloso proyecto que vas a lanzar. Muchas gracias. Sí, fíjate que como no me ha gustado ser improvisado, Ajá. pienso que hay mucha gente que igual quiere profesionalizarse en lo que hace. Y en ese sentido, pues ya firmamos un convenio, estamos arrancando en agosto con una escuela de negocios, básicamente ese es el enfoque de negocios, y vamos a tener desde bachillerato hasta doctorado. Y en el tema del bachillerato estoy emocionado porque somos los pioneros a nivel mundial, donde estamos haciendo un bachillerato humanista y de emprendimiento. Entonces vas a tener materias como inteligencia emocional, yoga, consumo responsable, conciencia social, conciencia ambiental, en fin, varias cosas que pues se requieren, que si las hubiéramos tenido esas herramientas antes de todo este tema de la pandemia, pues tendríamos mejor preparación, menos estrés, etcétera, ¿no? Y en el tema de licenciaturas y maestrías, vamos a poderlas otorgar por experiencia. En lugar de que hagas el recorrido de 3, 4 años, etcétera, que también lo puedes hacer porque lo vamos a hacer en línea, todo va a ser en línea, te puedes ahorrar esa curva de aprendizaje porque a lo mejor tú ya has venido trabajando, llevando administraciones, ¿no? Administración de inmuebles o administración. Entonces, podrías hacer a través de un examen, obtener tu título profesional como licenciado en administración de empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces, así tenemos también grados académicos como maestría, donde por la experiencia profesional puedes obtener ese grado, demostrando que pues has tenido 8 años de experiencia, en el otro con 3 es suficiente, y pues puedas presumirle, ¿no? A tus clientes, mira, ya me gradué, ¿no? O el propio orgullo personal de decir, mira, ya tengo el título, pasé muchos años, porque hay gente que es muy capaz, que sí estudió, pero por alguna razón no pudo terminar, ¿no? Inclusive hay gente, tengo muchos amigos que a raíz de esta escuela me han estado contactando porque cubrieron todos los créditos, pero no se pudieron titular. Y dices, oye, ¿cómo es posible? Ya hiciste la parte más difícil, ¿no? Exactamente. Y se va dejando y se va dejando y bueno, al final de cuentas, pues también nuestros clientes nos googlean, o sea, quieren saber a quién le están dando su casa, si realmente es una persona preparada o no, y bueno, pues este se vuelve un mecanismo fabuloso para poder concluir esos trámites. Sí, así es. Entonces, pues ahí está a su disposición la escuela. Ya iniciamos en agosto. Ya. Ya a partir del lunes les podré dar todos los datos precisos de qué documentación, cuánto va a costar, todo eso. Pero pues no se preocupen porque hay que impulsar el conocimiento, hay que impulsar la educación. Entonces, con mucho gusto aquí vamos a estar participando. Excelente, Alejandro. ¿Dónde te pueden contactar? Compártenos tus redes sociales, tu WhatsApp para que las personas puedan estar en contacto contigo para agendar una cita para tener mayor información de la universidad. Sí, bueno, yo tengo nombre de telenovela, entonces me pueden encontrar como Gerardo Mendoza San Salvador o como Alejandro Mendoza San Salvador en el Facebook y en las redes sociales, en LinkedIn, en Instagram y en Twitter me pueden encontrar. Así, literal, Gerardo Mendoza San Salvador o Alejandro Mendoza San Salvador. Aunque sí soy un santo, el apellido de mi señora madre se escribe junto, no es San Salvador, es una sola palabra, San Salvador. O en el celular 55 27, se repite nuevamente el 27 0260. Ahí vía WhatsApp o por una llamada, con mucho gusto los podemos atender. Excelente. Pues muchísimas gracias, Alejandro, de verdad que es un gusto
tremendo el poderte tener aquí con todos nosotros. Y bueno, pues hacerle una invitación a todos mis colegas, si requieres una información mucho más particular, mucho más detenida, de saber qué es lo que necesitas con respecto a tu negocio, para que todo esto se lo dejes en la mano de los profesionistas o del profesional y tú te dediques a seguir expandiendo tu negocio, bueno, pues tienes aquí los contactos, el contacto de Alejandro Mendoza San Salvador, que créeme, es una de las personas que pocas me atrevo a recomendar y bueno, yo a Gerardo lo recomiendo ampliamente. Una persona ética, una persona profesional. Y bueno, pues agradecerte como siempre el que nos estés compartiendo y bueno, pues invitarte a ti que nos estás escuchando a que compartas este video a todas las personas que creas que les puede ser de apoyo. Comparte esta información y bueno, mi querido Alejandro, agradecerte como siempre el que estés con nosotros. Muchas gracias, un saludo para todos y especialmente para ti. Espero que pronto podamos coincidir en persona. Primeramente Dios, así va a ser, vas a ver. Ya nada más nos estamos organizando y nos vemos también ahí en la Torre Latino, por cierto. Te mando un abrazo, amigo. Un beso, cuídate mucho, bendiciones. Hasta luego, bye.